Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Janie Vega. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Janie Vega, quien es hematóloga infantil. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias, para mí también es un placer, Jessica. Doctora, siempre que tenemos a una persona por primera vez en el programa, queremos conocerla un poquito. Claro. Y siempre, cuando uno entra al área de la medicina, y sobre todo a las especialidades como la suya, es o porque viene de familia o tuvieron un mentor que la llevó por el camino. ¿Cómo fue su trayecto en esta parte? Bueno, en mi caso como que es totalmente diferente a la norma. Realmente no tengo familiar directo médico, sí tengo una tía lejana que sí es doctora y su esposo, pero no tuve esa influencia directa familiar. Sí. Pero desde niña siempre tuve la vocación de siempre dije que quería ser médico, de que estudié en el colegio las asignaturas que más me gustaban siempre iban inclinadas al área de la biología, lo natural, toda la parte de ciencias me apasionaba y bueno, decidí ser médico. ¿Y cómo fue que llegó al área de la hematología? Y de hematología y de niños era. Y de niños, exacto. Bueno, eso a medida que fui haciendo la carrera, tenemos que pasar por diferentes áreas y me llamó la atención pediatría. No era de mis primeras decisiones al inicio, o sea, nunca lo pensé cuando pequeña, pero cuando roté, hice mi pasantía y fue que yo me decidí, no, es que tratar con niños era como totalmente diferente a lo que era yo tratar con adultos y eso me apasionó bastante. Y hematología como tal fue haciendo la especialidad de pediatría. Sí. Yo siempre me gustaba la parte de ciencias, de microscopio, porque el hematólogo tiene que ver mucho con las enfermedades de la sangre. Sí. Tenemos que hacer procedimientos de aspirado medular, ver la sangre y toda esa parte también científica me encantó y todas las enfermedades de la sangre. Cuando roté por ahí en el hospital, también yo me incliné directamente a hematología, que no era algo que lo venía, vamos a decir, desde el inicio, pero a medida que uno va tratándolo en el hospital, me incliné y me encantó. Doctora, ¿usted no siente que cuando uno es especialista en áreas que son infantiles, tiene que tener una sensibilidad extra? Porque es que son personitas con las que se están tratando. Eso no es un tabú, eso es así. Eso es así, totalmente. Es que trabajar con niños es, primero, a sensibilidad. El que no tiene empatía en humanidad, trabajar con niños, que no trabaje con niños. Es algo que debe salir del alma. Son personitas así maravillosas que llegan enfermas, pero al final, incluso enfermas, pueden estar con una sonrisa. Es algo que me pasa. Y tratar con niños como yo trato, con enfermedades incluso malignas, que me dirán, wow, es una experiencia
que reconfortante incluso para el médico, porque ver al niño sanar, cómo sana, a diferencia del adulto. El adulto sana diferente, el niño tiene una capacidad de sanación increíble, que eso es lo más bonito. Sí, hay que tener un gran corazón y una gran empatía para tratar con ellos. Sí, vamos a tocar un tema que es bastante, para mí es como difícil, porque como madre uno como que dice no quisiera pasar por ahí nunca, que es el cáncer infantil. Así es. En las estadísticas actuales, ¿cómo se están manejando? Más o menos rondan el cáncer infantil. El cáncer infantil a nivel mundial no es el principal tipo de cáncer comparado con el adulto. Sí. Adulto tiene mayor cantidad de cáncer, pero se ronda aproximadamente unos 400,000 niños anuales se diagnostican por cáncer a nivel mundial. Aunque es una cifra menor que el cáncer en adulto, el cáncer pediátrico tiene la particularidad que es que representa prácticamente el primer lugar después de los accidentes como causa de mortalidad en niños a nivel mundial. O sea que ahora mismo en nuestros países, que son países en vías de desarrollo, no es el primer lugar porque existen otras enfermedades que todavía estamos luchando, como las neumonías, que siguen siendo una de las principales causas, pero países ya desarrollados que no tienen muertes por enfermedades infecciosas, esa es la primera causa de mortalidad después de los accidentes de tráfico, los accidentes en general en niños, o sea que es bastante importante la atención que se le debe dar al cáncer infantil. Sí, y hablando de causas, doctora, ¿cuáles son las principales causas entre los cánceres más comunes que tenemos en niños? El cáncer más común en niños es la leucemia. La leucemia representa el 30% de todos los cánceres, para quedar es bastante la cifra de la leucemia. La leucemia es el cáncer de la sangre, se produce dentro de la médula ósea, la producción acelerada de células inmaduras produce la leucemia. Es el principal, luego seguimos de otros como tumores del cerebro, sistema nervioso central como segundo lugar, y tercer lugar linfomas, y después hay otros más también. Siempre que hemos hablado de cáncer me han comentado que hay algunos que se comportan de una manera muy noble y otros son un tanto agresivos, y las estadísticas de poder salir de eso evidentemente empeoran. En el caso de los cánceres de niños, sobre todo la leucemia, ¿cuál es el comportamiento? ¿Tiene un comportamiento noble o es bastante invasivo también? La leucemia es uno de los cánceres más agresivos, porque afecta a la sangre. La sangre está en el cuerpo completo. Es bastante agresivo. Lo que sí, a lo largo de los años ha tenido una mejoría en cuanto al tratamiento de la leucemia, que puede alcanzar en países desarrollados hasta el 90% de los niños con leucemia se curan. Perfecto. Nosotros no tenemos lamentablemente todavía esa estadística, estamos luchando obviamente por situaciones sociales y socioeconómicas que impiden que tengamos esas cifras, pero tenemos alrededor de un 60-70% de curación de la leucemia, a pesar de que sí es el cáncer uno de los más agresivos. Obviamente se han trabajado a lo largo de los años con elaboración de nuevas moléculas para tratar este tipo de cáncer, por eso hay una mejoría importante en la tasa de curación. La semana pasada tuvimos una doctora que nos habló justo de cánceres en adultos, y yo le preguntaba si una paciente embarazada pudiera contaminarle con las células cancerígenas al feto, pero la pregunta que le voy a hacer ahora es, ¿un bebé puede nacer ya con cualquier tipo de cáncer o se desarrolla luego? Eso es una excelente pregunta, porque es ambas cosas. Niños pueden nacer con cáncer, y eso es el diferente quizá del cáncer de adulto, que el cáncer de adulto normalmente hay que exponerse, y está asociado más a exposición a, por ejemplo, cigarrillo, cáncer de pulmón, hay diferentes, se asocia a diferentes sustancias o exposición a lo largo del tiempo. El niño no es así. El niño puede venir y nacer con cáncer sin tener todavía una exposición a nada específico que le desarrolle el cáncer, como también puede desarrollarse en sus primeros años de vida o más adelante. De hecho, la edad más frecuente de desarrollar cáncer de la leucemia, que es el cáncer más frecuente, es entre 1 y 5 años. O sea, ¿qué tiempo tiene ese niño de exponerse? No tiene tanto tiempo para decir
tal cosa le está produciendo ese cáncer a ese niño. O sea que sí hay tumores que pueden venir incluso desde antes de nacer, tumores de la retina, por ejemplo, un retinoblastoma, los neuroblastomas también, incluso leucemias neonatales congénitas que puedan presentar desde el nacimiento. Justo eso le iba a preguntar. Entonces, si tengo un bebé, ¿qué le puede producir cáncer de dentro de la barriga? ¿Hay un factor genético? Tal vez un cruce de sangre, porque he visto sangres que no pueden, o sea, por problemas cromosómicos que tienen los padres y no pueden tener bebés entre ellos. O sea, ¿de dónde puede salir esto? Realmente es una combinación de factores. No hay nada específico. Sí, lo más asociado es la genética. No específicamente que sea hereditario de madre, padre, no. Son factores genéticos propios de ese niño, una mutación o alguna alteración que adquirió durante su desarrollo fetal que lo predispuso a desarrollar el cáncer. Y obviamente se ha asociado a factores maternos que vengan también externos, exposición de la madre embarazada, alguna sustancia, por ejemplo, radiaciones. Eso le iba a decir, que siempre asocian las radiaciones. Exactamente, las radiaciones las radiaciones se adquieren a través de por ejemplo, rayos X, y exposición a esas durante el embarazo, sustancias, alimentos ya contaminados, quizá con pesticidas, cosas que puedan afectar al desarrollo fetal, puede hacer que ese embrión, ese feto que se está formando, pueda adquirir malformaciones genéticas que lo predispongan a desarrollar cáncer. No hay todavía específicamente nada que se asocie directamente al cáncer, pero sí una combinación de esos factores. Sí, así como se le hacen pruebas durante el embarazo a la mami cuando el niño viene con síndrome de Down o cuando pueda venir con cualquier tipo de situaciones, con el cáncer se pudiera hacer lo mismo, de hacerse pruebas que lo definan y preparar a esa mamá para lo que viene. Lamentablemente no es tan así. Con el cáncer no hay una prueba que yo pueda hacer preventiva. Claro, cuando hay familiares muy directos, que todos han presentado cáncer, sí hay una mayor probabilidad, no es que el niño nazca con cáncer, pero que esa pueda tener algo familiar que lo predisponga, alguna mutación genética familiar, que lo predisponga a desarrollar cualquier cáncer, ya sea en la niñez o en la adultez. Hay pruebas ya epigenéticas que puedan ayudar quizá a determinar, pero no específicamente al desarrollo de cáncer infantil como tal. No hay ninguna prueba que yo pueda hacer como preventiva. Entiendo. Doctora, ¿y cuáles son los primeros síntomas que pudieran ser una alerta para un papá o una mamá de un niño que pudiera estar teniendo quizás una etapa inicial de un cáncer? Sí, claro, uno de los principales síntomas es la fiebre sin causa aparente. Muchos cánceres tienen este síntoma, sobre todo la leucemia, linfomas, por ejemplo, pueden presentar fiebres, que es algo muy común, la fiebre tiroidea en niños. Sí. No vamos a alarmarnos por cualquier fiebre, pero son fiebres que tienden a ser prolongadas. O sea, son fiebres que tienen más de una semana, 2 semanas, 15 días con fiebre, que no hay un foco, no tiene una infección, no tiene nada como que le explique la causa de la fiebre. Otro síntoma importante que tener en cuenta son los dolores óseos. Dolores en las piernas que no mejoran, que son no asociados a nada específico tampoco. Hay niños obviamente que el dolor de crecimiento a veces confunde un poquito porque es común en niños, pero son dolores que incluso incapacita, el niño deja de caminar, el niño que gateaba, por ejemplo, ya no quiere hacerlo, se siente que le duele el cuerpo. Eso es un dato también de algunos tipos de tumor como leucemia y algunos tumores óseos también. Puede haber deformidad en el hueso, aumenta de tamaño una parte del cuerpo. Otro es el crecimiento de ganglios o masas grandes en el cuello, en el axila, en el abdomen, cualquier parte que se le sienta grande. Son ganglios, es normal que aparezcan en edad pediátrica porque el ganglio es un tejido de linfocitos para defensa, normal que están ahí, que aumentan cuando hay una infección para defender. ¿Qué pasa? Que cuando ese ganglio crece muy grande, más de 3 centímetros, que sea duro, fijo, que sigue creciendo en vez de bajar, eso hay que llevarlo inmediatamente para una revisión. Los ganglios, por ejemplo, de tumores como linfoma, leucemia, tienden a ser grandes, que forman como grumos, conglomerados grandes. También es a diferencia del adulto, el niño no presenta la pérdida de peso como primer síntoma de cáncer, pero cuando hay pérdida de peso puede ser por un cáncer ya muy avanzado.
sobre todo tumores sólidos, muy avanzados, que no sea, o por ejemplo, linfomas muy avanzados que tienen años y todavía no se han diagnosticado. Con relación a eso sí quería mencionar que a diferencia del adulto, el cáncer en el niño tienden a ser de crecimiento rápido, se llaman agudos. Por ejemplo, las leucemias, la más común son las leucemias agudas, hay varios tipos. Es porque el niño hoy puede estar bien y mañana tener una leucemia. Ya. Las personas pueden pensar, no, pero es que cuando le empezó, ¿Cuándo pasó? yo me sucedió? descuidé, la madre pregunta bastante eso, doctora, ¿por qué? ¿Qué yo dejé de hacer, que yo hice más? No, porque quizás no te descuidaste, lo llevaste al médico porque el niño estaba enfermito y ahí diagnosticaron la leucemia. No es que tenía varios meses con la leucemia y no se dieron cuenta. Las leucemias agudas aparecen rápidas, por eso se llaman agudas. No hay un tiempo tampoco para verle pérdida de peso, etcétera. No. Eso se ve en otro tipo de tumores, un poquito de crecimiento más lento, van a ir al pasito y pueden durar incluso años en diagnosticarse, como algunos tipos de linfomas. Sí, pero usted no encuentra que tal vez, porque es que estamos muy acostumbrados a llevar a nuestros niños siempre al pediatra, entonces eso hace que haya una prevención más rápida. Claro. Que no es lo que pasa con el adulto, que dura un año para ir al médico, quizás 2 años, y lo que nos portamos peor, duramos más tiempo. Sí, eso ayuda bastante y es lo ideal es, aunque usted no lo crea, no todos los padres llevan a los niños al pediatra, quizá hay una población más que está mejor asesorada y lleva a sus niños a su rutina, a sus de niños sanos, que es lo ideal. Sí. Todos los niños deben ir al seguimiento, por eso se le pone cita mensual después de 3 meses y después que crece van de 6 o una vez al año, por lo menos una vez al año al pediatra a evaluarse, porque hay que verlo sano. ¿Para qué? Para cuando tenga algo fuera de lo normal, detectar la enfermedad. ¿Qué pasa? Que muchos padres no tienen dicen, no, ya no se enferma, yo no lo llevo nunca, no lo llevan, y es común que pase esto. Entonces, cuando están enfermitos, a veces pasan, primera vez lo llevan y hay un retraso en diagnóstico porque empiezan a pensar en muchas cosas antes de pensar en cáncer infantil, no se piensa como primera opción. Entonces, pierde tiempo en todo ese proceso y es una de las... Y también hay una parte muy importante, que es que hay mucha automedicación. Así antes de llevar al médico, correcto. Porque es que se alarga aún más el proceso de llevar al médico. En este proceso de automedicación, ¿esto pudiera afectar en un diagnóstico de cáncer? Totalmente. Las personas que están acostumbradas, tiene fiebre, voy a la farmacia, le piden lo que dicen, no, el niño tiene fiebre, eso es lo que hay que darle, sin llevarlo sin evaluación. Hay un retraso, hay varias partes en el retraso. Primero, de la madre, que no se da cuenta, comienza a tratarlo, a automedicarlo, a usar remedios, a usar, etcétera, muchísimas cosas antes de ser evaluado por un profesional. O pasa lo siguiente, que hay madres que sí se dan cuenta, dicen, no, pero eso no es normal, mi niño no está bien, déjame llevarlo. Entonces, no perdió tiempo la madre, pero hay un retraso porque en el centro que lo llevó el médico que le tocó no tiene el expertise o pierde tiempo para conseguir una cita, o pasan varias cosas, varios puntos que se puede retrasar un diagnóstico, pero sí, efectivamente, el retraso inicial de la madre al pediatra o al médico que lo vaya, al especialista, es vital. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que se utilizan en niños para detectar cáncer? Porque me imagino que el protocolo tiene que ser un poquito diferente al de los adultos. Sí, hay muchos, depende del tipo de cáncer que se sospeche. En caso de leucemias, cuando tenemos en la leucemia un niño que tenga ya con los síntomas de fiebre, pueden salirle moretones, es porque la médula ósea, al tener esas células inmaduras, comienza a afectar la producción de glóbulos rojos, hay una anemia importante, el niño se ve pálido, plaquetas bajas, por eso sangran, y glóbulos blancos que pueden estar altos en la leucemia o bajos. ¿Qué pasa? Que lo primero que le hacen es un hemograma. Con un hemograma en una leucemia yo puedo sospechar, porque hay cambios, como le dije, anemia, plaquetas bajas, cambios en los glóbulos blancos. Es como un panel de cosas que van todas juntas. Ese hemograma es lo que debe alertar al médico que lo va a evaluar. Una vez ve alteraciones en ese hemograma, entonces lo refiere al especialista hematólogo o oncólogo para que le dé una evaluación ya más profunda. Ahí entonces hacemos estudios como de médula ósea, se le hace aspirado para coger sangre de donde se produce la sangre, que es la médula, dentro del hueso, y se le hace una citometría de flujo, y ahí se determina
que hay, qué tipo de leucemia es, ya con una alta sospecha de leucemia, ¿okay? Porque nosotros para eso estamos formados, miramos en el microscopio y vemos la célula maligna o el blasto dentro de la médula. Se hace ese estudio de médula, podemos hacer imágenes para otros tipos de tumores, por ejemplo, linfomas, tumores sólidos, se pueden hacer resonancias magnéticas, tomografías o estudio de tomografía por emisión de positrones o PET scan, eso ya para hacer una evaluación completa del cuerpo y determinar qué áreas están afectadas por el tumor. Porque a veces vemos el tumor acá, una masa en el cuello, pero puede estar por dentro afectando otras áreas y eso también nos ayuda a nosotros para el estadiaje de la enfermedad. Sí, en el caso de la leucemia, yo me imagino que como está en la sangre, se convierte como un cáncer que hizo metástasis en todo el cuerpo. Exactamente. O sea, no es como los otros que pueden quizás tal vez llegar a otro tejido. Por eso en la leucemia no se habla de estadio. No vemos, una leucemia estadio 1, 2 no existe porque la leucemia ya es estadio 4, vamos a decir. Sí, porque ya está en el cuerpo entero. Y por eso decimos que es uno de los cánceres más agresivos porque está en todo el cuerpo. Correcto. Entonces, no estadificamos la leucemia, pero los tumores sólidos como algunos los linfomas, los otros tumores sólidos, sí podemos hablar de estadio porque podemos ver en qué áreas es del cuerpo que está afectando, a diferencia de la leucemia. Doctora, ¿y no existen cáncer benignos, pero que se comporten como malignos en los niños por lo agresivos que son? Sí, eso se llama, tenemos esos tipos de tumores, no son malignos, pero sí son muy agresivos. Tenemos algunos, por ejemplo, histiocitosis, las histiocitosis, que son células dendríticas que están son células que normalmente están en defensas. Y ellas lo que hacen una proliferación anormal, pero sin característica de malignidad. Pero pueden incluso invadir órganos. Entonces se deben tratar hasta con quimioterapias, aunque obviamente el tratamiento es un poco menos intenso, pero se debe tratar para controlar esa proliferación de células benignas que van invadiendo. Entonces tiene un comportamiento de malignidad. La malignidad es sencillamente, el cáncer son células, proliferación de células que se crecen descontroladamente, pero tienen características inmaduras o malignas. Eso es el cáncer. Estos tipos de tumores benignos tienen un comportamiento maligno por su crecimiento acelerado y que no llevan un patrón, como que se limitan. Hasta ahí yo crezco, no, siguen creciendo y pueden destruir. Sí. En los tratamientos, doctora, ¿cómo se maneja con un niño esto? El tratamiento del cáncer en general depende obviamente del tipo de cáncer. Debe ser un equipo multidisciplinario. Tratamos tanto el hematólogo, que es el que trata los tumores decimos líquidos, que son las leucemias, linfomas, que pertenecen al sistema linfático de la sangre, o el oncólogo pediátrico que trata ya los tumores sólidos específicamente. Entonces, dependiendo, junto con un equipo de psicología, porque es muy importante el apoyo integral con psicología, tanto de los padres, porque una noticia de cáncer de un niño a su familia es algo que cambia el entorno familiar totalmente, necesita un apoyo psicológico, nutricional, necesita un apoyo de especialidades que van a estar con él, enfermería, y todo el mundo debe estar envuelto en esa familia para ayudar a que mejore el pronóstico. Por ejemplo, la mayoría de cánceres se curan con tratamientos convencional. Hasta ahora todavía con quimioterapia convencional, más del 70% de cáncer podemos curarlo. La quimioterapia ya hay novedades de moléculas que se llaman inmunoterapias, que son lo que atacan directamente algunas células específicas del cáncer. Normalmente son de alto costo. Pero las que tenemos disponibles en nuestro país se tratan de conseguir y podemos hacer una terapia unificada. No se trata solo con inmunoterapia, sino siempre quimioterapia y posiblemente inmunoterapia. Algunos cánceres necesitan radioterapia también, que la radioterapia puede ayudar a también la resolución o la eliminación completa del cáncer. O sea, tenemos una gran variedad de posibilidades de tratamiento, dependiendo obviamente del tipo de cáncer y el estadiaje que tenga. Pero en el caso de la leucemia, yo he visto que se utilizan donantes para este tipo de cáncer
¿Cómo es donantes de sangre? Sí, como donantes de sangre. A veces utilizan, veo que se pueden utilizar como donantes los mismos hermanitos. No sé. Eso es para trasplante de médula ósea. Eso es para ¿cómo se maneja eso, sí, doctora? Porque yo he tenido esa confusión total y completa. Sé que también hay muchos estigmas, porque muchos padres dicen, bueno, como estás sometiendo a tu otro hijo a ese sufrimiento, pero me imagino que en esa parte usted maneja bastante bien cuál es la interacción que hay y qué tan necesario es. Claro. Con el trasplante, en el caso de las leucemias, no es el tratamiento de primera línea. O sea, el cáncer de la leucemia se trata con quimioterapia. Casi todos pueden responder bien. En caso de que haya un fallo en esa primera inducción o la primer ciclo de quimioterapia, o que un paciente haya una recaída o no responda al tratamiento, entonces se puede hablar de que se necesita un trasplante. Un trasplante de médula es sencillamente coger células progenitoras, antes se llamaban células madres, que van a producir sangre en el cuerpo del niño que tiene la leucemia. Normalmente tiene que ser compatible por el sistema de compatibilidad, se hacen pruebas específicas para esa compatibilidad, y obviamente se prefiere que sea o de hermanos, de padre y madre que sean idénticos, en caso de la compatibilidad, 100% compatible, o incluso de donantes no relacionados, que se le hacen pruebas en bancos. En nuestro país no existe, pero muchos países tienen bancos de donantes de médula, donde está en el sistema su compatibilidad y se hace como un match con el tipo de, no solamente sangre, son muchas pruebas que se le hacen para ver si hay compatibilidad con alguien externo, aunque no sea conocido, y se busca ese donante. ¿Por qué? Porque se ha visto que el trasplante sale mucho mejor si el donante es 100% compatible, aunque se puede hacer un tipo de trasplante que se llama haploidéntico, que es mitad compatible y mitad incompatible. Sí, hay muchos pacientes que tienen curación con esto, pero tiene más riesgo obviamente de rechazo, de hacer algún tipo de complicaciones. Pero riesgo para el donante hay muy pocos realmente. O sea, que el padre que tenga un niño que vaya a ser donante para su hermano, tiene que tener, quizá no tiene que tener mucho miedo por el donante, porque sencillamente lo que va a donar es sangre. Se le coloca unos medicamentos para producir las células madres, como que reproducirlas más, y de ahí a hacerle como si fuera una donación de sangre. Básicamente se puede hacer de dos vías, periféricas, o sea, como si fuera donando sangre, o a través se duerme y se le coge de la médula ósea. Y de ahí se les transfunde al paciente o al hermanito en este caso. O sea, que no hay mucho riesgo realmente para el donante. Entiendo, doctora. Lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarle con una pregunta, porque siempre hay una confusión entre la población del cáncer con la hemofilia y hasta con la misma falsemia, que lo confunden como si fuera el mismo y como si se comportaran igual. Así es. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, repitiendo la pregunta, en la población hay mucha confusión con cáncer, hemofilia, falsemia. ¿Me pudiera arrojar luz con qué es cada cosa y cómo se comporta cada cosa
para que dejen de tener esa confusión. Así es, y excelente, porque algo que siempre está, y la pregunta con relación de falsemia, cuando yo tengo pacientes falsémicos me dicen, doctora, ¿y la falsemia le va a dar leucemia? Totalmente. Y siempre tienen esa relación, o sea que es importante aclarar. Son tres cosas totalmente diferentes. La falsemia es un tipo de anemia crónica genética que se hereda de ambos padres que son portadores de falsemia, y lo que le produce al niño es anemias que van a presentar complicaciones como crisis de dolor, pueden ponerse en más tendencia a infecciones, pero no es una malignidad, no es un cáncer, no hay que tratarlo con quimioterapia. Que tenga falsemia no necesariamente tiene que desarrollar leucemia, aunque sí he tenido falsémicos con leucemia, pero eso son dos cosas que de casualidad. Ha sido casualidades. Es casualidades, no es que la falsemia lo predisponga. Así que no, ahí no tenemos, la falsemia no es curable, el cáncer sí podemos curarlo. La falsemia, como es algo genético, lo que podemos hacer es controlarse, aunque sí tenemos el trasplante medular para la falsemia, que es la única curación. Pero son enfermedades, una benigna y una maligna, que no tienen nada que ver. En cuanto a la hemofilia, es otra enfermedad de la sangre, pero en esta ocasión es que hay una deficiencia de un factor de coagulación que produce que ese paciente o ese niño produzca más sangrado de la cuenta. Pueden sangrar de manera espontánea en la rodilla, en alguna parte interna del cuerpo, sangrados nasales a repetición, hematomas o moretones espontáneos. Todo eso sin ser una enfermedad maligna, es solamente algo genético, también hereditario, afecta más a varones la hemofilia y tiende entonces ese niño a presentar toda su vida esa deficiencia y predisposición a sangrados. No requiere quimioterapia y tampoco hay asociación con cáncer en estos pacientes. En el caso del cáncer de niños, ¿cuál es la población que está siendo más afectada entre las niñas y los niños generalmente? Hay una ligera más aumento ligero en varones en el cáncer, que en relación a las niñas a nivel internacional. No es una diferencia tan significativa, pero sí se ve un poquito más alto en varones. ¿Y la tasa de mortalidad que estamos teniendo nosotros en nuestro país respecto al cáncer? Usted me ha arrojado por lo menos números más positivos que negativos hasta ahora. Sí, gracias a Dios hemos luchado a que hemos mejorado mucho las tasas en cuanto a la curación del cáncer cada año. Ahora mismo, si se diagnostica a tiempo, más o menos un 70% de los cánceres lo podemos curar actualmente, o sea que es un número bueno. Hay algunos países que tienen cifras mejores, pero nosotros estamos luchando para lograr esa tasa de curación, pero dependiendo obviamente del cáncer, si es hablando como general, porque hay cánceres que sí tienen una tasa muy bajita, que todavía no podemos curar apenas un 30, un 40%, y otros que tenemos que tener 70, 80%, vamos a decir, o sea que es bastante diferente, pero en sentido general, hay un promedio de un 65-70% de curación actual con el cáncer. En el caso de la leucemia, perdón, que ya estamos hablando que no produce metástasis porque está en todo el cuerpo. ¿Cuál es la tasa de resultados de este cáncer? ¿En nuestro país? Sí, en nuestro país. Es que básicamente la estadística es por la leucemia, que es el más frecuente. El más frecuente. Son como unos 70% de curación. Obviamente, entre las leucemias tenemos las leucemias linfoblásticas de tipo B, que tienen mucho mejor pronóstico. Esas sí pueden tener hasta un 70-75% de tasa de curación. Mientras que hay un tipo de leucemia, que son las leucemias tipo T o las leucemias mieloides, que son muy agresivas y tenemos más bajas, tenemos menos de un 50% en ese tipo de leucemia. ¿Y en el tratamiento cuáles complicaciones pudiera enfrentar un niño? Porque estamos sabiendo que es un cuerpo que viene en desarrollo, que está desarrollando sus defensas, sus órganos. Debido a su condición de niño, ¿cuáles pudieran ser las complicaciones que se presenten? Sí, mire, y no por ser condición del niño, porque a diferencia de adulto, el niño tolera más la quimioterapia. ¿En serio? Sí, el niño tolera dosis más altas, el niño tolera más toxicidad que los adultos. Porque los adultos tienen otras comorbilidades, que le sufren del corazón, que tienen la presión, que tienen diabetes, etcétera, etcétera. Todo eso hace que ya la vejez de por sí son organismos que están
en decadencia, mientras que el niño está nuevo, sus células están nuevas, toleran mayor dosis, mayor toxicidad. Pero obviamente sí hay muchas complicaciones, sobre todo a nivel de su médula ósea, o sea, producción, comienzan a necesitar transfusiones muy frecuentes, anemia secundaria, tanto del cáncer como también por la misma quimioterapia. Hay que transfundir plaquetas, que sangre, que le baja las defensas mucho, y muchas de las causas más importantes de mortalidad de niños con cáncer es las infecciones, porque al bajar sus defensas, la quimioterapia ataca todo, incluso las mismas células de la defensa, entonces hace que el niño pueda enfermar e infectarse fácilmente y puede fallecer por esto. Eso quizá pueda diferenciar un poquito del adulto, es que la mayoría de cáncer en adultos no tienen esa afectación de defensa, pero no tanto como en el cáncer pediátrico, y ahí sí tenemos nosotros que cubrirlo, cuidarlo de que no se nos infecte. Muchas veces ellos requieren hospitalizaciones más prolongadas, necesitan tener un lugar muy higiénico para estar, incluso hasta les recomendamos a la familia en sus casas que deben establecer, aunque no tengan la posibilidad, pero tratar de que tengan un área lo más apartada para el niño que va a recibir. Incluso si no lo tiene y hay una condición familiar muy precaria, se recomienda que hay fundaciones que ayudan a que el niño se quede en esa casa mientras pasa como casa de hospedaje. Sí, como un hospedaje en una quimioterapia y otra, para que pase la toxicidad. Lo que hablamos, después de una quimio pasa la toxicidad, que es cuando comienzan a bajar todas esas células y se expone a infecciones. Muchas veces o lo dejamos ingresado o se manda a una casa hogar donde lo puedan estar aislado, porque sabemos la condición en nuestro país, que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un cuarto solo para un niño, que viven 5, 10 o más en una misma casa. Entonces eso predispone que el niño se enferme y muera, no por el tratamiento ni por el cáncer, sino por una infección. Exacto, una complicación. Doctora, en su experiencia, me imagino que recibe el paciente cuando llega con el diagnóstico, pero también cuando tocó esa campanita ya que está libre. ¿Cómo se comporta a nivel hematológico el niño después del cáncer? O sea, ¿cómo se ve eso? El niño después del cáncer obviamente tocó la campana cuando finalizó, pero debemos seguirlo por lo menos 5 años fijo directamente, y luego una vez al año toda su vida debe chequearse ese niño. Pero para eso son esos 5 años de seguimiento estricto, porque tenemos que evaluar todas las complicaciones que pudiéramos haber presentado después de quimioterapia. La quimioterapia obviamente nos ayuda a curar el cáncer, pero puede hacer complicaciones de otros órganos. Tenemos que vigilar cómo está su hígado, porque son medicamentos muy agresivos. Tenemos que vigilar el riñón, que se afecta muchísimo por esto, y no necesariamente durante, puede hacerlo años después. El corazón es algo vital. Los cánceres, muchos quimioterapéuticos afectan mucho la función cardíaca, y debe vigilar ese corazón estrictamente durante esos años más seguido, y luego toda su vida. Incluso le decimos que en adultos tiene que continuar evaluándose, porque puede ser secundario a esa quimio inicial que le haya afectado la función cardíaca. Hay pacientes también que desarrollan otros tumores secundarios a la misma quimioterapia. Le iba a preguntar justo de eso. Sí, eso es algo que no lo vemos nosotros como pediatras en la etapa infantil. A lo mejor curamos una leucemia, muy bien, ya está todo curado, pero quizá el médico oncólogo de adulto le llegue ese mismo paciente en varios años, cuando es adulto, con otro tumor, se llama un segundo tumor, que pudo haber sido por la quimioterapia, por las radiaciones, por todo lo que se le da como tratamiento. Es algo, una de los riesgos que puede presentar el paciente. Nosotros vigilamos complicaciones también en la sangre, que puede haber recaídas, por ejemplo, en esos primeros años. Mientras más temprana, más agresiva, tenemos que ver si el tratamiento está surgiendo efecto o le está afectando. Como cualquier situación en la sangre, en hemogramas que veamos fuera de lo normal, podemos sospechar o una recaída o qué está pasando ahí. Entonces ahí investigamos al paciente. Básicamente es eso, las evaluaciones. Endocrinología, se afecta mucho la tiroides, tenemos que ver su desarrollo puberal, sabes que estamos en un niño en desarrollo, que puede que la quimioterapia retrase el desarrollo. Vemos como un bebé que recibió quimioterapia cuando es
a la niña, por ejemplo, no le llega quizá el periodo a tiempo. Le iba a preguntar justo del comportamiento en la etapa, porque cuando estamos hablando de infantil, nosotros pensamos en los bebecitos, pero también tenemos esa etapa de adolescencia que está en desarrollo, y entonces me imagino que tienen sus estadísticas para X cantidad de edad, pero también los adolescentes entran acá y es una etapa adulta joven. Que los adolescentes tienen peor pronóstico. Los adolescentes por el desarrollo que están teniendo. Por varias cosas. Le dije, el cáncer mientras más pequeño, mejor, excepto en los menores de 1 año. De 1 a 5 años tienen el mejor pronóstico para el tratamiento, para el cáncer, para curarse del cáncer. Mientras más grande el niño, peor, porque el comportamiento de las células, primero tienen mutaciones genéticas que tienden a ser más agresivas. Los adolescentes se comportan más parecido a los de adultos, que el cáncer en adultos, por ejemplo, una leucemia en adultos no es igual que en el niño. Totalmente, tienen mucho menor tasa de sobrevida. Ya entiendo. Entonces, mientras más grande, más probabilidad de que tenga mutaciones agresivas. También, mientras más grande, tiene una situación también, vamos a decir, psicológica que afecta mucho. Un niño pequeño, ellos saben que tienen algo, quizás entiende, pero no entiende lo que es el cáncer directamente. Ellos van y que lo puyan, pero hasta contento. Pero el adolescente tiene un factor psicológico muy importante. Está en una etapa de por sí difícil. Imagínate decirle que tiene cáncer, que va a perder el pelo, que no tiene, sus amigos ya no se va a juntar con ellos. Es una etapa muy complicada que afecta psicológicamente. También que muchas adolescentes no se toman el tratamiento, porque los papás creen que son grandes, ellos hacen lo que quieran, lo botan, porque a veces hay que tomar pastillas por un largo periodo. Y pasa bastante que no hay un apego. Eso es algo que se ha visto, que hay una disminución de la tasa de curación en adolescentes. Por eso, básicamente, es como una combinación de cosas. Doctora, pero también que hay una parte donde solamente no interviene el afectado, está una familia completa. ¿Y cómo se maneja una mamá en una situación así? Sí, nosotros tenemos que tener un arte para poder hablar. Yo no quisiera verme no solamente la mamá, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, decimos quiénes son los más involucrados con el niño. A veces no está la mamá, pero a veces no es la mamá, a veces es una abuelita. La abuelita, exacto. A veces la abuelita es la que se encarga y uno le dice el diagnóstico a la mamá, pero la mamá ni sabe casi de ese niño. La que tenemos que hablar con la abuelita. Entonces tratamos de buscar cuáles son esos cuidadores que están más presentes en la vida del niño. A veces el papá está ausente, pero se necesita, ¿tiene papá? Sí, aunque dicen, bueno, yo no vivo con ella no sabe mucho el niño. Se trata de buscar, porque al final se necesita que sepan la diagnóstico, porque al final debe haber una unión familiar, porque ya sea del apoyo económico que se va a tener esa familia, se nos va a necesitar de ese padre, a lo mejor que fue ausente, a lo mejor se involucre ahora, o de esos agentes que están más cercanos al niño. Debe haber una comunicación constante y un apoyo. Sí, tenemos que reunirnos juntos para dar un diagnóstico con psicología, trabajo social y nosotros el equipo completo para hablar tanto con madre, padre, abuelos, si es un tío el que está, o sea, que averiguamos quién es el más involucrado y lo unimos a la reunión. Y se da diagnósticos, entonces se aclaran todas estas mismas dudas, podemos durar 1 hora con una familia, se llora, se deja que llore, es importante el duelo, están haciendo un duelo ahora mismo que hay que entenderlo, no es fácil decirle tiene cáncer, muchos asocian cáncer y muerte, eso es algo que nosotros hacemos, cáncer no es sinónimo de muerte, cáncer es sinónimo que ahora es una batalla, que vamos a luchar difícil, pero puede haber luz en el camino. Obviamente establecemos, no todos se curan, es algo que tenemos que aclarar, no todos llegan a ese final feliz, pero debemos desde el inicio ponerle cuáles son todas esas complicaciones y que nos firmen todo, si aceptan o no el tratamiento, todos aquellos involucrados directamente en el niño. Sí, doctora, esta es una pregunta personal que le voy a hacer, porque la veo que usted es muy humana. Yo me imagino que usted se compromete paciente con paciente. ¿Qué es para una doctora que trabaja en esa área perder a un paciente? Porque casi nunca nadie se hace esa pregunta. ¿Qué es para usted eso? Sabes que a mí me ha tocado muy de cerca algunos casos, obviamente no todos son finales felices, pero perder un paciente, yo he tenido pacientes que yo he tenido que decirle a la madre, estar ahí, llorar con ella, salir a cualquier hora de la noche cuando ese niño se complique, estar ahí en el cuidado intensivo con esa madre, abrazarle, decirle ya tu niño no está cuando se va
ir a enseñarle a la madre, mira, ya está fallecido, pero ven, vamos, abrázalo y estar con ella y llorar con ella, abrazar, porque al final son pacientes que diariamente están, imagínense, hacemos un lazo, por más que nosotros queremos protegernos, porque sí tenemos que proteger nuestra psicología, no tenemos, lo ideal es que no nos involucremos tanto con el paciente, tratamos de también tener terapia, porque si nos involucramos 100% todos los casos, vamos a tener depresión todos los días, vamos a decir, pero sí obviamente hay un lazo que y esa humanidad no se debe olvidar. Yo creo que mientras más yo lloro por el paciente que pierdo, más siento empatía por aquellos que yo sí puedo salvar. Y me da, como tengo esa alegría por aquellos que sí, y abrazo y brinco con ellos cuando los tocan campanas, como aquellos que también no llegan a ese final feliz, llorar con ellos eso también me libera. Y en vez de verlo como una debilidad, lo veo como una fortaleza de yo poder, que los padres vean que también me importa y que también sufro, porque nadie quiere perder su niño y tampoco perder un paciente. Exactamente. No es el objetivo. Y en el caso contrario, me imagino que ha tenido algún caso que la marcó de una recuperación. Claro que sí. ¿Qué se siente? Bueno, diariamente veo pacientes en seguimiento libres de cáncer. Sí. Tengo un caso que sí me marcó mucho porque fue una niña con uno de los cánceres más agresivos, una leucemia mieloide, que prácticamente, como dije, tiene una tasa menos de un 50% en nuestro país de curación, y ella hizo todas las complicaciones del mundo. La mamá, yo hice una relación con esa niña porque fue en plena pandemia, que no había ni siquiera, eso fue terrible, ella cogió COVID con una leucemia. Wow. Imagínense, se complicó de tal manera que tuvimos que sacarla del centro para llevarla a una unidad de COVID con leucemia y con toda la transfusión. No, usted no se imagina lo que pasó a esa niña. Yo pensé que iba a fallecer, y verla ahora que ya tiene casi 4 años libre de enfermedad, y veo es grandota, hermosa, o sea, eso cada vez que la veo me alegra y digo, caramba, esto te da el impulso de seguir, porque dirán mucho, y creo que es una pregunta, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú puedes vivir con esos niños? Me da mucha pena, niños con cáncer, ¿cómo tú trabajas con eso? Yo creo que es un equilibrio, y la satisfacción que uno tiene de saber de que ese niño, si yo no le doy el tratamiento, se iba a morir, y mira cómo verlo ahora, que está sano, gracias a que se hizo el tratamiento, es lo que nos mantiene a nosotros en esto, aunque sabemos, claro, que no todos tienen un final feliz. Y en lo que ha visto de estos niños que se han recuperado, que han llegado a esa etapa, ¿cómo es la calidad de vida y cómo es la vida de esos niños después de cáncer? Depende obviamente de las posibilidades de su familia, pero la mayoría tienen una excelente vida. Solamente como obviamente tienen que tener los seguimientos que ya dijimos, que tienen que seguir toda su vida, chequeándose que sea una vez al año, de corazón, sus chequeos generales, pero pueden vivir su vida prácticamente normal. Muchos han tenido sus familias, a veces podemos pensar que sí puede afectar la fertilidad, a veces el cáncer, darle quimioterapia en temprana edad. Sí. Hay países que hay preservación de óvulos, de espermatozoides. Que se toman las medidas preventivas. Correcto, todavía no lo tenemos como aquí de manera automática, el que pueda hacerlo tendría que hacerlo de manera privada, porque no existe una política que haya preservación ovárica o espermática para esos niños, pero la mayoría se mantiene su fertilidad y han tenido sus familias, lo que hemos visto, o sea que la mayoría de cánceres hasta ahora en recuperación pueden vivir su vida normal. Obviamente hay niños que pierden un miembro, que tienen un tumor, un osteosarcoma, y hay que hacer amputaciones, tienen limitaciones para algunas cosas, quedan con secuelas, pero todo eso se maneja con fisioterapia y el seguimiento. Hay una parte que yo siempre he visto en los niños, sobre todo, cuando están pasando estos procesos, y es que aunque uno tenga que cuidarlos psicológicamente, son más alegres ante la situación. Totalmente. Y así sea perder el bracito, perder un cuerpo, reaccionan de mejor manera que un adulto. Dígame si estoy equivocada en esto. No, pero es totalmente. Hay pacientes que le dicen a la mami, la mamá está llorando cuando le dicen, mira, hay que amputar. Y son los padres que se deprimen y dicen, no lo vamos a amputar. A veces toman la decisión tardía, dicen que no, sabiendo, y lo único que puede curar a ese niño o salvarlo es la amputación, porque está muy, muy avanzado.
y a veces dicen que no y el niño fallece porque ese tumor sigue en crecimiento. Ajá. Y no deciden amputar. Cuando hemos tenido pacientes que dicen, mami, déjame, que yo quiero que me la quiten. Le dicen a los padres porque ya se sienten el dolor, le afecta y saben. Pues así mismo es, el niño le da fortaleza a los padres, el niño nos da fortaleza a nosotros. Cuando tú ves que llega con todas sus cosas y vienen a abrazarte con una sonrisa, sabiendo que lo que va a recibir es quimio, que le van a hacer muchísimas cosas, y el niño siempre está con esa alegría, a diferencia quizá de muchos adultos, algunos adolescentes que también, al principio, el adolescente tiene esas dos facetas, inicia como muy deprimido, pero llega después a estar bastante contento, o sea que eso es lo más bonito que tiene trabajar con niños. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas, una para que le deje un consejo a la población, sobre todo a aquellos padres que están batallando con esto, y para que dé sus contactos por si alguien necesita de sus servicios. Gracias. Bueno, a todos estos padres que tienen algún niño que está en esta situación de cáncer, no pierdan las esperanzas, sigan luchando, no piensen que el cáncer es el final del camino, sino que es un camino que hay que luchar para poder enfrentar toda esta situación y salir adelante. También quiero a esos que no tienen niños con cáncer, pero es importantísimo que tengan pendiente, que tengan niños, que estén pendientes de cualquier síntoma fuera de lo normal que tenga su niño. Cualquier cosa que usted como madre o padre le preocupe, que lo vea que su niño no es normal, llévelo a su médico, llévelo a su pediatra, trate de llevarlo siempre a su consulta de niños sanos, porque detectar a tiempo cualquiera de estas condiciones hace la diferencia entre la vida o la muerte. Nunca quedarse con dudas, ¿ok? Es importantísimo esa consulta pediátrica. Y ya estoy disponible tanto en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, en caso de que tengan una alta sospecha de algún tipo de cáncer, y también a nivel privado estoy en Unipediatras, en Torre Corazones Unidos y en Sedima, a la orden. Doctora, de verdad que ha sido un placer haberla tenido en nuestro programa, y creo que en nuestro país necesitamos más profesionales como usted, porque usted enamora hablando con respecto a esta área. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.